Emir de los Creyentes empezó. La historia que tengo que contarte es una de las más maravillosas. Las dos perras negras y yo somos hermanas de padre y madre, y ya te contaré por qué raro acontecimiento fueron convertidas en perras. Las dos damas que viven conmigo aquí presentes son también hermanas de padre, pero no de madre. La que tiene el pecho lleno de cicatrices se llama Amina, la otra, Safia, y yo, Zobeida. Después de la muerte de nuestro padre, los bienes que nos legó los repartimos por partes iguales. Cuando las hermanas pequeñas recibieron la suya, se separaron de nosotras y fueron a vivir con su madre. Mis otras dos hermanas y yo nos quedamos con la nuestra, que aún vivía, y que a su muerte nos dejó 1000 sequines a cada una. Recibido lo que nos tocaba, mis dos hermanas mayores se casaron, siguieron a sus maridos y me dejaron sola. Algún tiempo después de su boda, el marido de la primera vendió todo lo que tenía y con el dinero que obtuvo, junto con el de mi hermana, pasaron a África. Allí el marido gastó en ágapes y francachelas todos sus bienes y los que mi hermana había aportado al matrimonio. Después, reducido a la misma miseria, encontró un pretexto para repudiarla y la echó de la casa. Ella volvió a Bagdad, no sin haber sufrido males increíbles en el largo viaje, y vino a pedirme refugio en un estado tan mísero que habría conmovido los corazones más duros. Yo la recibí con todo el afecto que podía esperar de mí. Le pregunté por qué se hallaba en tan triste situación y me explicó entre sollozo y sollozo la innoble conducta de su marido y los malos tratos que le había dado. Me emocionó su desventura y lloré con ella. La hice entrar en el baño, le di vestidos míos y le dije: «Hermana mía, tú eres mayor que yo y te miro como a nuestra madre. Durante tu ausencia, Dios ha bendecido los pocos bienes que me correspondieron en el reparto y el uso que hice de ellos, comerciando en la cría de gusanos de seda. Puedes disponer de todo lo mío como si fuera tuyo, con entera libertad». Permanecimos juntas y nos llevamos muy bien durante algunos meses. Hablábamos a menudo de nuestra tercera hermana y nos extrañaba no recibir noticias suyas, hasta que un día se nos presentó en tan mal estado como antes Amina. Su marido la había tratado de igual modo y yo la recibí con la misma amistad. Algún tiempo después, mis dos hermanas, pretextando que eran una carga para mí, me dijeron que tenían intención de contraer nuevas nupcias. Yo les contesté que si no tenían otro motivo que aquel, podían seguir viviendo conmigo con toda tranquilidad, pues mis bienes eran suficientes para vivir las tres holgadamente conforme a nuestra condición. Añadí: «Me extraña mucho que penséis en casaros otra vez. Después de vuestra experiencia, deberíais saber la poca satisfacción que se encuentra en el matrimonio. No ignoráis lo difícil que es encontrar un marido honrado. Creedme, sigamos viviendo juntas lo más agradablemente que podamos», dije yo. Fue inútil todo lo que les dije. Estaban decididas a casarse otra vez y se casaron. Pasados unos meses, volvieron excusándose y lamentándose por no haber seguido mi consejo. Entonces me dijeron: «Eres más pequeña, pero más inteligente que nosotras. Si nos recoges por segunda vez y nos miras como esclavas tuyas, no volveremos a cometer tan grave desatino». «Hermanas mías», respondí, «no he cambiado desde nuestra última separación. Venid enhorabuena y gozad conmigo de todo lo mío». Las besé y vivimos juntas como antes. Hacía un año que duraba nuestra armonía, y viendo que Dios bendecía mis bienes, decidí hacer un viaje por mar y aventurar algo en el comercio. Fui con mis dos hermanas a Basora, donde compré un buque y lo cargué de mercancías que hice traer de Bagdad. Nos hicimos a la mar con viento favorable y pronto salimos del Golfo Pérsico. Ya en alta mar, seguimos la ruta de las Indias y al cabo de 20 días de navegación vimos tierra. Era una montaña muy alta, al pie de la cual se extiende una populosa ciudad. El viento seguía favoreciéndonos, por lo que al amanecer fondeamos en el puerto y anclamos enseguida. No tuve la paciencia de esperar que mis hermanas estuvieran preparadas para acompañarme. Desembarqué sola y me fui directamente a la puerta de la ciudad. Había mucha gente sentada y otros de pie apoyándose en su bastón. Todos tenían un rostro tan feo que me asusté. Pero al notar su inmovilidad y ver que ni siquiera parpadeaban, me tranquilicé y entonces me acerqué a ellos y vi que estaban petrificados. Entré en la ciudad y recorrí varias calles en las que de trecho en trecho había personas en las posturas más diversas.
Nadie se movía, pues todos estaban petrificados. En el barrio de los comerciantes hallé la mayor parte de las tiendas cerradas y en las pocas que permanecían abiertas advertí la presencia de gentes petrificadas. Miré hacia arriba para observar las chimeneas y cuando vi que no salía humo de ninguna, deduje que dentro de las casas, lo mismo que fuera, todo había sido transformado en piedras. Al llegar a una plaza muy grande, situada en el centro de la ciudad, descubrí una gran puerta cubierta de láminas de oro y cuyas 2 hojas estaban abiertas. Una cortina de seda estaba corrida y se veía una lámpara colgada encima de la puerta. Después de admirar aquel edificio, no dudé de que se trataba del palacio del monarca que reinaba en aquel país. Muy extrañada por no encontrar a ningún ser viviente, llegué hasta allí con la esperanza de hallar a alguien. Descorrí la cortina y lo que aún aumentó mi sorpresa, vi en el vestíbulo algunos porteros o guardias petrificados, unos en pie, otros sentados, otros recostados. Atravesé un gran edificio donde había mucha gente. Parecían ir y venir, pero en realidad ninguno se movía, pues todos estaban convertidos en piedra como los que había visto antes. Pasé a un segundo patio y luego a otro, pero todo era soledad y silencio. Inspiraba miedo. Llegué al cuarto patio y apareció ante mí un edificio con las ventanas cerradas y rejas de oro macizo. Pensé que era el apartamento de la reina. Entré. Había en una gran sala varios eunucos negros petrificados. Pasé enseguida a una habitación ricamente amueblada y vi a una dama también convertida en piedra. Comprendí que era la reina porque tenía una corona de oro y un collar de perlas maravillosamente pulidas y más grandes que nueces. Las examiné detenidamente y creo que no puede haber otras tan bellas. Estuve un rato admirando las riquezas y la magnificencia de la estancia, especialmente la alfombra, los almohadones y el sofá adornado con tela de las Indias y de fondo dorado, figuras humanas y animales plateados, todo de un gusto supremo. Del aposento de la reina me trasladé a otras varias habitaciones recogidas y magníficas, pasando después a una espaciosa sala, donde había un trono de oro macizo, algo elevado y adornado, con grandes esmeraldas incrustadas, y junto al trono un lecho con baldaquino de telas preciosas, en las que destacaban bordados de perlas. Lo que más me llamó la atención fue un vivo resplandor que salía de encima de esta cama. Con el deseo de saber a qué se debía, subí y al echar la cabeza hacia adelante, vi sobre un taburete un diamante del tamaño de un huevo de avestruz, tan perfecto que no advertí la menor irregularidad. Deslumbraba tanto que no se le podía mirar mucho tiempo. A ambos lados de la cabecera del lecho había una antorcha encendida, cuya utilidad no comprendí. De todos modos, esta circunstancia me sirvió para deducir que algún ser viviente debía haber en el soberbio palacio, pues era imposible que ardieran sin que alguien las cuidase. Otras cosas singulares me entretuvieron en aquella habitación de incalculable valor, aunque no fuera más que por el diamante al que me acabo de referir. Como todas las puertas estaban abiertas o simplemente entornadas, decidí proseguir mi recorrido y entré en habitaciones tan interesantes como las que ya había visto. Estuve en las antecámaras y en los guardamuebles, que estaban repletos de riquezas, y me entretuve en la contemplación de tantas cosas extraordinarias hasta olvidarme de mí misma. No pensaba ya en el barco, ni en mis hermanas, solo deseaba satisfacer mi curiosidad. Sin embargo, al atardecer decidí retirarme y quise volver por el camino que había seguido, lo que me resultó muy complicado. Me extravié en aquel laberinto de aposentos y pasillos y fui a parar de nuevo a la habitación donde se hallaban el trono, el lecho, el diamante y las 2 antorchas encendidas. Resolví pasar la noche allí y dejar para el día siguiente la vuelta al buque. Me eché sobre la cama, aunque con cierto temor por encontrarme sola en un lugar tan desierto, y sin duda fue el miedo lo que me impidió dormir. Hacia la medianoche oí la voz de un hombre que estaba recitando el Corán en el mismo tono y de la misma manera que se hace en nuestros templos. Esto me alegró mucho. Me levanté enseguida y cogiendo una antorcha para iluminarme, crucé distintas habitaciones en dirección al lugar de donde procedía la voz. Me detuve ante la puerta de un aposento del que evidentemente salía aquella voz. Dejé la antorcha en el suelo y mirando por una rendija me pareció que era un oratorio.
Efectivamente había un nicho como en nuestros templos que señalaba hacia dónde debería dirigirse la plegaria, algunas lámparas colgadas y encendidas y 2 candelabros con gruesos cirios encendidos también. También vi una pequeña alfombra como las que usamos para postrarnos y orar. Un joven de buen aspecto, sentado sobre ella, recitaba con gran devoción el Corán, colocado sobre un pequeño facistol. Llena de admiración, me preguntaba cómo podía ser que aquel hombre fuera el único ser viviente de una ciudad en la que todo el mundo estaba petrificado, y pensé que algo maravilloso debía haber en aquello. Como la puerta estaba entornada, la abrí, entré y poniéndome en pie ante el nicho, dije esta oración en voz alta. Oh Dios, que nos ha favorecido con una feliz navegación, concédenos la gracia de protegernos también hasta la llegada a nuestro país. Óyeme, Señor, y escucha mi súplica. Entonces el joven me miró y dijo, mi buena señora, por favor, dime quién eres y qué te ha traído a esta desolada ciudad. En compensación, te diré quién soy, qué me ha sucedido, por qué motivo los habitantes de esta villa están reducidos al estado en que los ves y por qué solo yo estoy sano y salvo en medio de este pavoroso desastre. En pocas palabras, le expliqué de dónde venía, cuáles eran los móviles de mi viaje y cómo habíamos llegado felizmente a puerto tras 20 días de navegación. Cuando terminé, le pedí que cumpliera con lo que acababa de prometer, no sin antes expresarle mi estupor ante la espantosa desolación que había visto en todos los lugares por donde había pasado. El joven me contestó, «Espera un poco, señora». Cerró el Corán, lo puso en un precioso estuche y lo guardó en el nicho. Yo aproveché aquella pausa para contemplarlo atentamente y lo encontré tan bello y gentil que me produjo una impresión desconocida por mí hasta entonces. Hizo que me sentase a su lado y antes de comenzar su explicación no pude evitar el decirle en un tono de voz que le hizo comprender qué sentimientos había despertado en mí. Amado Señor de mi alma, no se puede esperar con mayor impaciencia que la que siento la aclaración de tantas cosas sorprendentes como las que me han impresionado desde el primer paso que di en esta ciudad. Aunque lo supiese todo, no estaría satisfecha mi curiosidad. Habla, por Dios, dime por qué milagro eres el único ser viviente entre tantas personas muertas de un modo tan extraño. Señora, así me respondió él, tú me has dado a entender que conoces al verdadero Dios por la oración que acabas de dirigirle. Ahora sabrás algo muy importante sobre su grandeza y su poder. Te diré que esta ciudad fue la capital de un reino poderoso cuyo rey era mi padre. Este monarca, su corte, los habitantes de la ciudad y todos sus súbditos eran magos, adoradores del fuego y de Nardún, antiguo rey de los gigantes que se rebelaron contra Dios. A pesar de que mis padres eran idólatras, durante mi infancia tuve la suerte de tener por institutriz a una buena dama musulmana que sabía el Corán de memoria y me explicaba lo que significaba cada versículo. A menudo me decía, «Príncipe mío, no hay más que un Dios verdadero. Guárdate de reconocer y adorar a otros». Ella me enseñó a leer el árabe y me dio el Corán como el mejor libro para ejercitarme. Cuando llegué al uso de razón, me explicaba todos los puntos del gran libro y me imbuía de su espiritualidad sin que mi padre ni nadie se enterase. Murió después de haberme instruido en todo lo necesario para estar plenamente convencido de las verdades de la religión musulmana. Después de su muerte, persistí en los sentimientos que me inspiró y abominé para siempre del falso dios Nardún y nunca adoré el fuego. Hace 3 años y unos meses que una fuerte voz se oyó resonar por toda la ciudad. Era tan clara que todos los habitantes entendieron lo que decía. «Ciudadanos, abandonad el culto de Nardún y del fuego. Adorad al único Dios misericordioso». La misma voz se oyó en los 3 años siguientes, pero nadie se convirtió. El último día del tercer año, a las 3 o las 4 de la madrugada, todos los habitantes fueron convertidos en un instante en piedras, cada uno en la postura en que se hallaba. El rey, mi padre, corrió la misma suerte y se transformó en una estatua de piedra negra, tal como puede observarse en un lugar del palacio, e igual que el suyo, fue el destino de mi madre, la reina. Yo soy el único al que Dios no le impuso ese terrible castigo. Desde aquel día vivo a su servicio con más fervor que antes. Estoy convencido, bella señora, de que Él te envía para mi consuelo. Le doy infinitas gracias, pues he de confesarte que esta soledad me entristece y aburre hasta el desconsuelo. Entonces
Toda su explicación y principalmente sus últimas palabras acabaron de inflamar mi amor por él. Y le dije: «Príncipe, no hay duda que la providencia me ha traído a tu puerto para darte la oportunidad de salir de un lugar tan funesto. Mi buque te demostrará que soy persona de alguna consideración en Bagdad, donde he dejado bienes considerables. Me atrevo a ofrecerte asilo en mi casa hasta que el poderoso emir de los creyentes, representante del gran profeta que reconoces, te tribute los honores que mereces. Este famoso monarca reside en Bagdad, y cuando se entere de tu llegada, estoy segura de que te demostrará que no se implora en vano su ayuda. No puedes seguir más tiempo en una ciudad en la que todo tiene que serte insoportable. Mi barco está a tu disposición y puedes hacer lo que decidas», dije yo. Él aceptó y pasamos el resto de la noche analizando la posibilidad de zarpar lo antes posible. Cuando amaneció, salimos del palacio y fuimos al puerto, donde encontramos a mis hermanas, al capitán y a mis esclavos apenados por mi ausencia. Después de presentar a mis hermanas al príncipe, les expliqué por qué no pude llegar al barco el día anterior, mi encuentro con él, su historia y los motivos de la desolación de una ciudad tan bella. Los marineros emplearon varios días para desembarcar las mercancías que yo había traído y poner en su lugar lo más precioso en pedrerías, oro y plata, recogido en el palacio. Dejamos los muebles y no pocas piezas de orfebrería, porque no podíamos llevarlo todo. Habríamos necesitado varios buques para transportar a Bagdad todas las riquezas que teníamos ante los ojos. Cuando estuvo cargado el buque, cogimos las provisiones y la cantidad de agua que nos pareció que haría falta para el viaje. Puesto que hablo de las provisiones, he de añadir que todavía nos quedaban muchas de las que habíamos embarcado en Basora. Por fin nos hicimos a la mar con el mejor viento que se podía desear. El joven príncipe, mis hermanas y yo pasamos muchos ratos agradables, pero nuestra unión no fue duradera. Mis hermanas sintieron los mayores celos cuando advirtieron la armonía que nos unía al príncipe y a mí, y un día me preguntaron malévolamente qué haríamos con él cuando llegásemos a Bagdad. Vi que me lo preguntaban intencionadamente para descubrir mis sentimientos. Haciendo creer que suponía que bromeaban, les respondí que me casaría con él, y en el acto, dirigiéndome al príncipe, le dije: «Señor mío, te suplico tu benevolencia. Solo espero llegar a Bagdad para ofrecerte mi persona, para ser tu humilde esclava, para servirte y reconocerte como mi dueño». «Señora», respondió él, «no sé si tú te burlas, pero te declaro muy seriamente y ante tus hermanas que desde este momento acepto jubiloso tu ofrecimiento, pero no para considerarte una esclava, sino mi dueña, mi ama. Nunca habré de contrariar un deseo tuyo», me dijo. Mis hermanas mudaron de color ante estas palabras y vi claramente que desde entonces ya no experimentaron los mismos sentimientos hacia mí. Estábamos ya en el Golfo Pérsico y nos acercábamos a Basora, a donde con el buen viento que seguía favoreciéndonos esperaba llegar al día siguiente. Pero aquella noche, mientras dormía, mis hermanas no perdieron el tiempo y me arrojaron al mar. Lo mismo hicieron con el príncipe, que se ahogó. Floté un poco sobre el agua y por fortuna, o mejor dicho por milagro, encontré fondo. A pesar de la oscuridad, me acerqué hacia una mancha negruzca que parecía tierra. Alcancé una playa y cuando amaneció comprendí que estaba en una isla desierta aproximadamente a 20 millas de Basora. Hice secar mi ropa al sol y advertí que había frutos y un hoyo con agua dulce, lo cual me hizo sentir esperanzada de conservar la vida. Estaba descansando a la sombra cuando vi que una serpiente alada, muy gruesa y larga, se acercaba hacia mí zigzagueando y sacando la lengua, lo que me hizo suponer que le dolía algo. Me levanté y vi que otra serpiente mayor la tenía cogida por la cola y trataba de devorarla. Entonces me apiadé de ella. En vez de huir, cogí una piedra que casualmente había cerca y la lancé con toda mi fuerza contra la otra serpiente más grande. Le di de lleno en la cabeza y murió en el acto. La otra, sintiéndose libre, abrió sus alas y se fue volando. La estuve mirando un buen rato, como si fuera algo extraordinario, pero cuando ya no la vi, me senté otra vez a la sombra y me quedé dormida. Piensa cuál fue mi sorpresa al despertar, cuando vi a una mujer negra, de rasgos bellos y agradables, que tenía atadas a 2 perras del mismo color. Me acerqué a ella y le pregunté quién era. Oye lo que me contestó.
soy la serpiente a la que tú has librado de su cruel enemigo no hace mucho. He pensado que la mejor manera de agradecerte el gran favor que me has hecho era haciendo lo que ahora te diré. He sabido la traición de tus hermanas y para vengarte, cuando me he visto libre por tu generosa ayuda, he llamado a algunas de mis compañeras, hadas como yo. Hemos transportado toda la carga de tu barco a tus almacenes de Bagdad y después lo hemos hundido. Estas perras negras son tus hermanas, a las que he dado esta forma. Este castigo es insuficiente y quiero que las trates como yo te indicaré. El hada me estrechó con un brazo y con el otro sujetó a las perras y nos llevó a mi mansión de Bagdad, cuyos almacenes estaban repletos de las riquezas que había en mi barco. Antes de separarse de mí, me entregó a las 2 perras, advirtiéndome lo siguiente: escúchame, si no quieres ser convertida como ellas en perra, te ordeno de parte de aquel que domina los mares que todas las noches des 100 latigazos a cada una de tus hermanas para que expíen el crimen cometido contra ti y contra el joven príncipe a quien han ahogado. Entonces me sentí obligada a prometerle que cumpliría su mandato. Desde entonces, muy a pesar mío, las he tratado todas las noches del modo que vuestra majestad ha presenciado. Con mis llantos les hago comprender el dolor y la repugnancia con que cumplo un deber tan cruel. Y puedes suponer, señor, que más merezco compasión que animadversión. Si alguna cosa más referente a mi persona te interesa conocer, mi hermana Amina te lo aclarará con la narración de su historia. Después de escuchar a Zobeida con admiración, el califa ordenó a su gran visir que pidiera a la agradable Amina que tuviese la bondad de explicarle por qué tenía el pecho lleno de cicatrices. Amina obedeció y empezó su historia con las siguientes palabras.